Se los decíamos recién, Hugo Moyano convocó a una conferencia de prensa y desde allí anunció que queda suspendida la medida de fuerza convocada para el próximo lunes. Lo cierto es que en estas últimas horas se han producido hechos que da mucha tela para cortar. Estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de los alcances políticos, por otro lado, de lo que ha sucedido, que es el exhorto que envió Suiza a la República Argentina, donde no da nombre alguno. No, efectivamente, y hubo una serie de confusiones, quizá malas interpretaciones también, o malas intenciones incluidas también, pero lo cierto es que después de un día de muchas negociaciones, finalmente el paro para el lunes se suspendió, lo anunció el propio Moyano desde la CGT. Para que vean que somos mucho más gente de estos que nos critican, de estos que deambulan por los canales de televisión, para que vean que somos mucho más gente, quiero agradecerle a todos mis compañeros, pero vamos a dejar en suspenso la medida de fuerza, porque no vamos a aceptar más que sigan diciendo mentiras e inventando todos los días una nueva con la dirigencia gremial. No estamos dispuestos a hacerlo, por eso dejamos en suspenso esta medida que habíamos proyectado para el día lunes. En nombre de la organización gremial que represento, en nombre de los trabajadores camioneros, le agradezco a todas las organizaciones gremiales que han sido solidarios con nosotros. Y tengan en cuenta que esta lucha no termina aquí. La lucha de los trabajadores no termina ni en un éxito ni en un fracaso. La lucha de los trabajadores es una constante y a eso nos convocamos, a permanecer constantemente en la lucha, compañeros. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias. Como les decíamos, fue un día con muchísima información. Todo esto empezó cuando ayer la página del Centro de Información Judicial, página oficial del Poder Judicial, publicó una noticia diciendo que llegó un exhorto desde Suiza pidiendo información de Hugo Moyano y Pablo Moyano por una supuesta investigación por lavado de dinero en Suiza. Hoy la Cancillería informó que en contactos con la Embajada Suiza, desde Suiza informaron que no hay investigación alguna sobre Hugo Moyano por lavado de dinero. Esto generó muchísimas repercusiones políticas, jurídicas y por supuesto también sindicales. El exhorto enviado por la justicia suiza pidiendo información sobre personas que están siendo investigadas por presunto lavado de dinero y en las que desde la prensa se mencionan a Hugo Moyano y su hijo, le cayó por sorteo al juez Norberto Yarvide. Saben ustedes que en este tipo de procedimientos el fiscal cumple un rol muy predominante y el fiscal que interviene es el fiscal Dilelo. Debe pronunciarse dando a conocer en su dictamen su línea de pensamiento y si aprueba que yo lleve adelante todas esas investigaciones. Hay, por supuesto, interviniendo en Suiza un fiscal donde se está llevando en ese país adelante una investigación por presunto lavado de dinero, donde, por cierto, hay una cuenta bancaria que se investiga. Quiero transmitirles además que resta material por llegar, de manera que estimo es muy probable que el señor fiscal aguarde la llegada de todo ese material para poder pronunciarse. ¿A partir de este pedido puede llegar a ser citado Moyano? Bueno, esos son pasos que no les puedo decir. El juez Ollarvide, de acuerdo con lo dictaminado por el fiscal Jorge Dilelo, le pidió a la justicia helvética mayores precisiones y detalles sobre los delitos que investigan para poder responder los requerimientos planteados en el oficio. El fiscal Dilelo le había anticipado su posición al abogado de Hugo Moyano, Daniel Germanos, durante una reunión que mantuvo en su despacho de Comodoro Pi. El fiscal Dilelo dictaminó que para poder acceder a este pedido de justicia judicial suiza, la justicia suiza tiene primero que completar una serie de requisitos que no han cumplido en este exhorto, que yo en algún momento califiqué de un exhorto que era irregular,
No acompaña cita, no acompaña prueba, no acompaña documental que justifique que un país le informe a otro sobre causas penales de un ciudadano, no de Moyano, de cualquier ciudadano. No cumple con los tratados internacionales. El punto 9 del oficio dice que las pruebas que hay para justificar este pedido son recortes periodísticos, sin invocar de qué país, de qué medio, ni de qué fecha. Esto realmente está hecho con una ligereza, como si se le pidiera a un empleado suizo y no al Poder Judicial de la República Argentina. Frente a la repercusión pública que tomó el exhorto de la justicia suiza, la embajada de ese país emitió un comunicado donde niega que Hugo Moyano y su familia estén bajo investigación directa en Suiza. La información fue ratificada luego por la Cancillería argentina mediante un comunicado en el que sostiene que el embajador de la Confederación Suiza, Johannes Mathiasi, se comunicó con Héctor Timerman para informarle que no existe una investigación sobre Hugo o Pablo Moyano por parte de las autoridades helvéticas. Bien, hay muchas informaciones oficiales, justamente lo que planteamos es esto, porque más allá de las opiniones subjetivas sobre las personas implicadas, tenemos que tener en cuenta la información oficial. El gobierno suizo entonces, a través de este funcionario, dice que no hay hasta el momento ninguna investigación concreta por presunto lavado de dinero de Hugo Moyano. Así es. Bueno, en la sede del Sindicato de Camioneros está nuestro compañero Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, buenas noches. Cecilia, Juan, buenas noches. Vamos a agregarle un dato. Según la primera información, que ahora supuestamente no tendría ningún tipo de sustento, hablaba de que la justicia del país de Suiza había solicitado esta investigación sobre Hugo y Pablo Moyano a partir de las actitudes o las actividades de una empresa llamada Covelia. En esta conferencia de prensa que hace minutos acaba de terminar y que fue encabezada por Hugo Moyano, el propio Moyano, en textuales palabras, dijo: que quede claro, yo no tengo un carajo que ver con la empresa Covelia. Estos fueron los términos que utilizó Hugo Moyano para referirse a este punto en particular. Vamos a recordar que anterior a eso el Consejo Directivo de la CGT en visión ampliada había dado a conocer en esta misma conferencia de prensa que apoyaban la medida de fuerza que había sido convocada para el próximo lunes. Luego de esto y de los agradecimientos, Moyano, decía que esta medida quedaba suspendida, pero se notaba mucho malestar por parte de algunos dirigentes gremiales y quieren saber en términos generales de dónde salieron estas informaciones que involucraban versiones periodísticas a Hugo y a Pablo Moyano. Así las cosas, tal como ustedes lo explicaban, y dando más datos sobre este exhorto proveniente de Suiza, que habló también en esta conferencia de prensa, fue el diputado nacional y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien esto decía. Este es un exhorto que viene de Suiza, que entró en la Cancillería, es una causa seguida contra persona desconocida. Basta leerlo, ustedes lo pueden tener al alcance, debe estar ya en internet, el exhorto. No parece redactado por alguien con conocimientos jurídicos. Lo decía muy bien el doctor Germano, que intervino en la averiguación de qué pasaba con este exhorto. Las cosas realmente que no tienen asidero que dicen, aparentemente se investigaría una cuenta que tiene depositada una empresa, Covelia, Sociedad Anónima, pero por ejemplo, para ver la solvencia que tiene el exhorto, se basa en artículos periodísticos que ni siquiera adjunta el exhorto, como para darle un viso de seriedad. Ya no es serio que un fiscal investigue en base a artículos periodísticos. Pero además, por ejemplo, habla de una entidad que no existe, la Unión de los Camioneros APE. Esta es una entidad absolutamente inexistente. Acá evidentemente hay alguna actividad o alguna actitud política en el medio, que ya en su momento quedará expuesta, pero realmente la decisión de la justicia argentina, que comienza con el fiscal Dilelo, es de devolver el exhorto precisamente por estas irregularidades, algunas de ellas ya detectadas por la Cancillería, que aparentemente informó a la justicia de las irregularidades. Cuando el fiscal dictamina, eleva esto al juez interviniente, que es el doctor Ollarvide, el doctor Ollarvide hace propio el dictamen del fiscal Dilelo y devuelve el exhorto a la Cancillería para que Suiza
en caso de que estime correspondiente, complete, de acuerdo a los tratados internacionales, la forma de dirigirse de un país soberano a otro país soberano, de una justicia independiente de un país a otra justicia independiente de otro país que es el nuestro. Esto es más o menos un resumen sintetizado de lo que significó el trámite judicial. Bueno, esto era lo que decía Héctor Recalde, justamente, abogado de la CGT. Y un dato más para tener en cuenta, porque en estos días y a partir de esta información se conjeturaron muchas cuestiones. Una de ellas hablaba de cierta molestia en ese nuevo gobierno porque Moyano estaría teniendo relaciones con Eduardo Duhalde. De relaciones políticas nos referimos, obviamente. Aquí en esta conferencia de prensa, Hugo Moyano recordó y dijo textualmente también: fueron Menem y Duhalde quienes me plantaron droga en una causa de la cual después fue sobreseído. Y hizo énfasis en esto el secretario general de la CGT, recordando el episodio que en algún momento lo involucró y que, como decíamos, después quedó totalmente desestimado por parte de la justicia. Pero fue concreto, dijo: Menem y Duhalde en esa oportunidad me plantaron la droga, dijo el secretario general de la CGT. Juan, Cecilia. Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Sería bueno también un poco de responsabilidad y seriedad, incluso de medios oficiales y también de organismos oficiales, porque la Cancillería admite este exhorto que llega a la justicia. La justicia da la información oficial de que se investiga una causa vinculada con Moyano, es decir, desde propios medios nacionales y organismos llega la información que termina en la angustia de la gente que no sabe si el lunes tiene un micro para ir a trabajar o no. La información debe ser más ajustada para todos y por todos.